El Ministerio Aviva tu Fe presenta el siguiente programa. Hoy tenemos un precioso estudio acerca de la escatología, es decir, del estudio de los acontecimientos finales o los últimos tiempos a través de la profecía bíblica. He realizado un dibujo, una escala de tiempo, y espero que la puedan entender, que podamos estudiarla, ¿sí? Es un tema bastante complejo, pero espero que el Espíritu Santo me ilumine, me dé la sabiduría para poder darlo a conocer y entender a todos ustedes. A través de este dibujo vamos a explicar en la línea de tiempo, desde que comienza el hombre en la tierra, desde que es creado a Adán y Eva por nuestro Padre Celestial, toda la línea de tiempo con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y dónde se encuentra la humanidad en este momento. ¿Por qué nosotros decimos que nos encontramos aquí, en la era del ser humano? Desde Adán, desde que Adán comenzó a pisar la tierra, cuando Dios lo creó, hasta nuestro tiempo. Ahora, en abril de 2021, estamos aquí en este puntico rojo. Aquí nos encontramos, 2021. ¿Por qué nosotros decimos que nos encontramos aquí? ¿Por qué la iglesia, entendida, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la que ha sido comprada con el precio de su sangre, todos los que han sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa de Cristo, por haber creído en el Evangelio, conforme dice Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, Evangelio de vuestra salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es la iglesia de Cristo. La séptima, como lo vamos a ver aquí, la iglesia de Cristo es la Odisea. Nos encontramos en la séptima iglesia, que es la Odisea. En Apocalipsis capítulo 2 en adelante comienza a hablar nuestro Señor Jesucristo a las 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia. Y la Odisea, que es la última iglesia, es la iglesia de estos tiempos, la iglesia de la Odisea. Entonces, nuestro Señor nos habla aquí a la séptima, la Odisea, y la séptima iglesia completa el cuerpo espiritual de Cristo, porque la iglesia es el cuerpo espiritual de Cristo. Entonces, ¿por qué nosotros, la iglesia, decimos con evidencia basada en la Biblia, de que nosotros nos encontramos aquí? Todo el mundo a punto de que se finalice todas las profecías establecidas para el final de los tiempos. ¿Y por qué decimos esto? Que en abril de 2021. Porque nosotros nos fijamos en la higuera. Nosotros nos fijamos en la higuera. Cuando el Señor Jesucristo ha hablado acerca de la higuera. El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24 dice lo siguiente. Mateo capítulo 24 versículo 32. Cuando el Señor Jesucristo habla de la higuera, se refiere al pueblo de Israel, al pueblo étnico de Israel. Dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24 versículo 32, de la higuera: aprended la parábola cuando ya su rama está tierna y brota las hojas, sabéis que el verano está cerca. El verano significa la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Está a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y vamos a ver cuál es la generación que no pasará. En el libro
del profeta Oseas, capítulo 6. Oseas, capítulo 6, versículo 2, dice la profecía para Israel. Dice lo siguiente: nos dará vida. ¿Quién? Cristo. Y después de 2 días, dice acá, nos dará vida después de 2 días, y al tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Israel tiene esta profecía porque Israel es un pueblo espiritualmente muerto. Cuando Israel rechazó a su Mesías, nuestro bendito Señor Jesús, en el año 33, vamos a retrocedernos aquí, en el año 33, cuando Israel rechazó a Jesús, ¿sí? En el año 33 después de Cristo, Israel espiritualmente murió. La higuera se secó. Se murieron espiritualmente. Nunca más a través del templo, de la ley, del pacto, la gente fueron salvas. Cristo hizo un nuevo pacto en su sangre. Él lo dice, Cristo hizo un nuevo pacto en su sangre. La cena del Señor, cuando Él reunió sus 12 apóstoles y celebró la cena, en donde Él dice que la sangre de Él es el nuevo pacto perfecto. Israel entonces espiritualmente ahí murió. Nunca más Israel vivió espiritualmente, porque se mantuvo rechazando al único que da vida, al único que es la vida, Cristo, Jesús. Espiritualmente entonces la higuera se secó, o sea, Israel murió espiritualmente. Y a los 33 años, cuando rechazó a Cristo, de hecho así está todo ser humano espiritualmente hablando que mantiene su posición de rechazo a Cristo. Toda persona que no tiene a Cristo está muerta espiritualmente, porque ha pecado y porque la paga del pecado pues es la muerte, y no tiene al Salvador como su Salvador. Toda persona que rechaza a Cristo está muerta espiritualmente, y así está la nación de Israel en este momento, muerta espiritualmente. Ahora bien, Israel como nación está muerta espiritualmente a partir del año 33, en que Cristo dio su vida y en que los israelitas le rechazaron oficialmente. Luego, pasemos a la otra diapositiva, luego, 70 años después del nacimiento de Jesús, 70 años después del nacimiento de Jesús, voy despacio para poderlo entender bien, Israel muere nacionalmente, porque vino el general Tito a cargo de los ejércitos del Imperio Romano y le generó la diáspora, lo que se llama la diáspora o la dispersión. Los judíos, la higuera se secó, sus hijos fueron esparcidos por todo el mundo. Israel nunca más fue nación, hasta hoy, en la escala de años que estamos contemplando, estamos considerando. El 14 de mayo, hagamos un análisis histórico, el 14 de mayo de 1948, ante la mirada atónita de todas las naciones de Israel, Israel tocó chofar, pues algo simbólico, es decir, se reunió y se cumplió esta profecía. Israel volvió a tener vida nacional, reverdeció, vida nacional, volvió a tener vida nacional, no espiritualmente, porque espiritualmente, como vuelvo y repito, están muertos, espiritualmente porque rechazan al Mesías. Como nación sí están ahora vivas, porque se mantienen y espiritualmente mantienen rechazando al Mesías, no quieren saber nada con Cristo, lo tienen por un hereje, pero nacionalmente Israel volvió a la vida, que lo que dice la profecía de Oseas 6:2, nos dará vida después de 2 días, Aquí se cumple el 14 de mayo de 1948 con el alto auspicio de la ONU. Y el pueblo que es reminiscencia, o escuchen muy bien, el pueblo que es reminiscencia del Imperio Romano, el pueblo que es reminiscencia del antiguo Imperio Romano, que asoló justamente a Israel,
en el año 70, es la ONU, hoy en día. El pueblo que es la reminiscencia del antiguo imperio romano, que asoló justamente Israel, precisamente en el año 70, después de Cristo, con este auspicio Israel reverdeció, tocó shofar, el 14 de mayo de 1948. Luego, después de la guerra de los 6 días, inmediatamente finalizada esa guerra, Israel en 1967 volvió a tocar shofar, conquistando después de 2000 años, mire, después de 2000 años, volvió a conquistar la ciudad de Jerusalén, su capital eterna. Por lo tanto, la mitad de la profecía de Oseas, capítulo 6, versículo 2 se cumplió. Nos dará vida después de 2 días. Pero Israel, a pesar de que tenía vida nacional nuevamente, después de haber estado 2000 años sin ser nación, a pesar de que tiene vida nacional, cumpliéndose la primera parte de la profecía de Oseas 6:2, todavía permanece muerta espiritualmente. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora bien, el pedazo de la otra profecía de Oseas, capítulo 6, versículo 2, dice, al tercer día, y pasemos acá, al tercer día, la profecía dice, no resucitará y viviremos delante de él. Ahí se cumplirá toda la profecía de Oseas capítulo 6, versículo 2. ¿Cuándo es el tercer día? Hablando para Israel. ¿Cuándo es el tercer día? El 2033. Ahí empieza el tercer milenio después de Cristo. El tercer milenio. Entonces, ha ocurrido el primer milenio, el segundo milenio, hasta el 2032, 33, y de 2033 empezará el tercer milenio. Para Israel comienza en el 2033, a los 6000 años desde Adán. Desde el año 0 hasta acá, 6000 años. 6000 años. A los 6000 años desde Adán para toda la humanidad, ¿verdad? Sabido es que desde Adán, hasta el Señor Jesucristo, a sus 33 años, dando la vida por la humanidad en la cruz para salvarles, se cumplieron 4000 años. 4000 años, de aquí a acá, 4000 años. Ahí están. Y desde los 33 años de Cristo hasta el 2021, donde nos encontramos hoy, que estamos viviendo ahora 1988 años. Sí, porque estamos diciendo desde el año 33, desde el año 33 de Cristo hasta ahora, 2021, 1988 años. Sabemos que el nacimiento de Cristo han pasado 2021 años desde el nacimiento de Cristo. Pero desde los 33 años de Cristo a la fecha actual, 1988 años, que suman los 4000 desde Adán, suman 5988 años absolutos, 5988 absolutos, desde Adán. ¿Y por qué es tan importante esto? ¿Por qué es tan importante contar los tiempos? ¿Por qué fue tan importante que Dios se encargara en la Biblia de dejar estas genealogías, ¿sí?, tan hartas muchas veces, nefastas, fastidiosas, genealogías de Noé, Abraham, etcétera, de Adán, de los hijos
de los hijos de los hijos. Las dejó ¿para qué? Para contar los tiempos. Para contar los tiempos de la vida del ser humano en la tierra. Y por eso es importante que dejar el video, que ustedes lo puedan ver y volver a ver para que puedan entender cada vez más lo que estoy tratando de enseñar en este tiempo, lo que el Espíritu Santo está tratando de enseñar en este momento. Entonces sabemos que desde el nacimiento de Cristo hasta nuestros días pues han pasado 2021 años. Pero desde los 33 años de Cristo hasta la fecha, hasta la fecha actual, 1988 años, que sumados a los 4.000 desde Adán, suman 5.988 absolutos. Desde Adán. ¿Y por qué es importante, vuelvo y repito, las genealogías en la Biblia? Porque Dios las dejó, precisamente las dejó para contar los tiempos de la vida del ser humano en la tierra. Cuando tú lees, vamos atrás, cuando tú lees Génesis, capítulo 6, versículo 3, te invito a que lo leas, Génesis capítulo 6, versículo 3, instantes antes de que Dios destruyera con un diluvio a toda la raza prediluviana, dijo estas palabras: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 6.000 años. 6.000 años. Ya voy para allá a explicarles una cosita. Génesis 6.3 tradujo la versión Cipriano de Valera. Cuando tú lees la traducción de Cipriano de Valera en la Biblia, en el capítulo 6, versículo 3 de Génesis, dice: mas serán sus días 120 años. 120 años, dice ahí en esa traducción. No se resiste esa traducción, les voy a explicar por qué. Esta traducción no resiste esta traducción. Los que defienden esta traducción de Cipriano de Valera dicen que aquí Dios lo que dijo fue que los hombres iban a vivir hasta un máximo de 120 años. Pero sabemos que todos los descendientes de Noé siguieron viviendo mucho más que 120 años, ¿verdad? De hecho, unos 1000 años después, Abraham murió a los 175 años. Por lo tanto, se cae los que defienden esta traducción de que vivirían 120 años. Todos vivieron mucho más. También dicen que estos 120 años, los que dicen que está bien traducida la palabra 120 años de Génesis 6.3, dicen que fue el tiempo en que Dios le dio como de misericordia a los moradores de la tierra, prediluvianos, para que se arrepintieran y entraran al arca de Noé. Pero eso también se cae, porque resulta que Noé tenía 500 años. Él tenía 500 años cuando comenzó a construir el arca. Y a los 600 años de la vida de Noé vino el diluvio. 100 años solamente, no los 120 años. Por lo tanto, se cae la traducción porque está mal traducido. Aquí la palabra no es 120 años, sino 120 Yobel. En hebreo, Yobel o Jovel. Levíticos 25:10, si quieren buscarlo, también ahí en Levíticos 25:10 habla acerca del jubileo o jovels, que no son 120 años sino 120 jovels. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 jovels o 120 jubileos. Desde Adán 120 jubileos. Y un jubileo tiene 50 años. Cada jubileo o año jubilar tiene 50 años. Entonces, 120 jubileos desde Adán, 120 es toda la vida del ser humano, sobre la faz de la tierra, 6.000 años. Hagan la multiplicación de los 120 por 50, ¿cuánto nos da? ¿Ya hicieron la cuenta cuánto
suma o multiplica 120 jóvenes por 50, que es un año jubilado, efectivamente 6.000 jubileos, 6.000 años. 6.000 años.